Olga Moreno tira del amante y destapa las vergüenzas de Supervivientes y de Jorge Javier Vázquez en la recta final, después de que ya estemos con la edición de Supervivientes vista para sentencia, después de que hayamos asistido una vez más a un tongo mayúsculo que es cambiar las normas del concurso, de repente salvas, de repente expulsas, y la conclusión está clara: mantener a Sofía Suescun dentro del concurso cueste lo que cueste. Pese a todo, Kiko Jiménez, lejos de esconderse y lejos de amilanarse, lo que hace es atacar todavía más, y Olga Moreno se ha cansado ya de seguir recibiendo ataques, de seguir recibiendo mentiras y de seguir mirando para otro lado, porque hay una información que está circulando desde hace días, porque hay una cosa que se ha dicho en medios de comunicación, o al menos con la que se ha especulado, y es que ni más ni menos que Olga Moreno no se atreve a sentarse con Jorge Javier Vázquez y que por ese motivo no aparece en las galas. Lo cierto es que incluso miembros ya ajenos a Telecinco, como es el caso de Belén Esteban, han criticado y condenado con dureza esa supuesta postura por parte de la exmujer de Antonio David Flores, pero la realidad una vez más es bien distinta, y es que, como os he comentado, o como hemos dejado entrever durante las últimas intervenciones sobre Supervivientes, lo cierto es que Olga Moreno vale más por lo que calla que por lo que cuenta, y es que la que fuese ganadora en el año 2021 tiene en su mano desmontar una vez más la falsedad de Jorge Javier Vázquez. Muy bravucón, muy valiente en los platos de televisión, pero en las negociaciones entre bambalinas y a la hora de hablar con la dirección y gestionar y negociar qué participantes o qué concursantes o qué colaboradores se sientan en su mesa, ahí las cosas cambian bastante. Como digo, se ha dicho que Olga Moreno tiene vetada a Jorge Javier Vázquez, hasta el punto de que hace unos días atrás, concretamente creo que la semana pasada, Belén Esteban decía que Olga Moreno tiene muchas narices, que una concursante de Supervivientes no se siente en un programa que lo presenta precisamente Jorge Javier Vázquez, que le den el gusto de no asistir cuando está y incluso le amenazaba diciendo: ¿qué miedo tienes? ¿Qué pregunta te hizo tanto daño? Unas palabras que no se quedaban ahí, porque incluso decía que alucinaba, que la culpa la tiene Mediaset de todo. Unas palabras que también de alguna manera respaldaba María Patillo en el programa de televisión de TEN, en la versión esta o el sucedáneo este de Sálvame, diciendo que pues es vergonzosa la actitud que está teniendo Olga Moreno, y peor aún, diciendo que ella pensaba que Olga Moreno era una persona cándida, tímida ante los medios de comunicación, pero que la realidad es todo lo contrario, que ella es la que maneja el cotarro. Pues bien, ya me había llegado a través de personas, por así decirlo, relacionadas con Olga Moreno, llamémoslo su entorno, que la realidad distaba mucho de lo que nos estaban contando. Primero, que Olga Moreno no tenía ningún tipo de miedo a sentarse con Jorge Javier Vázquez en un plató de televisión, sino que era al revés. Segundo, que ella no estaba siendo convocada a las galas de Supervivientes porque Jorge Javier Vázquez presuntamente la estaba vetando, porque Jorge Javier Vázquez es el que no quería coincidir con ella, y ha saltado la madre de todas las bombas cuando en un plató de televisión Kiko Jiménez se ha atrevido a esparcir ese rumor / esa mentira en contra de, como digo, Olga Moreno. Una Olga Moreno que ya en la recta final no tiene nada que esconder, no tiene que salvar la cara absolutamente a nadie, y que se ha revelado como nunca al destapar, primero, las infamias del programa, segundo, las mentiras, y por último, esos miedos o ese gran complejo de inferioridad que tendría ni más ni menos que el presentador estrella de la cadena, queremos pensar, aunque yo lo llamaría más bien el presentador estrellado, un Jorge Javier Vázquez, el presentador de Badalona, que lo único que hace con este tipo de cosas que se acaban conociendo es demostrar que detrás de esa fachada se esconden muchísimas inseguridades. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Pues bien, saltaba la madre de todas las bombas hace unos días atrás, cuando precisamente, pues a tenor de unas palabras de Ardara, se liaba muchísimo en el plató de televisión. Kiko Jiménez cargaba contra todo y contra todos, y es que incluso este chico no tiene códigos y critica a la madre de uno, a la madre de otro, y le da igual ni siquiera respetar la edad. Un motivo que iba a hacer que, pues Ardara le dijese que venía como ametralladora, ¿no? Que criticaba a todo el mundo. Y precisamente, fruto de la buena relación entre Ardara y Olga Moreno, pues Olga Moreno también intervenía un poco para de alguna manera calmar los ánimos y apoyar a su amiga, entre comillas. En ese momento ya Kiko Jiménez entraba en brote por completo, decía incluso iros a la M, y incluso cuestionaba a Olga Moreno diciéndole que se fuese a hacer vídeos con Rosa Pepi, que es un vídeo que yo no he pasado precisamente por alto, con el que Olga Moreno ya se revelaba, ¿no? Porque recordemos que ese vídeo que estaban imitando es el vídeo con el que Jorge Javier Vázquez, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas pedían literalmente su expulsión. Olga Moreno demuestra que no tiene miedo absolutamente a nada, ni siquiera a enfrentarse a esos pesos pesados hipotéticos y teóricos de la cadena. Incluso Olga Moreno respondía a estas acusaciones de Kiko Jiménez con la verdad, diciendo: yo no vengo al plató de televisión sencillamente porque no me llaman. Es decir, destapando que no es la vetadora, sino que es la vetada. Es decir, que Jorge Javier Vázquez tiene mucho de lo que avergonzarse, entre ellos no atreverse ni más ni menos que a tener un hipotético segundo round con una Olga Moreno que cuando era expulsada se las tenía tiesas en el plató de televisión. Como vemos, las cosas no son como nos venden. Telecinco sigue mintiendo muchísimo, sigue preparando y granjeando esa final entre Sofía Suescun y Marta, porque es lo poco que tienen que hacer en este momento, y mientras tanto Kiko Jiménez sigue esparciendo mentiras en los platos de televisión. De hecho, Olga Moreno iba a seguir
seguir defendiendo esa postura después de que incluso, bueno, pues Kiko Jiménez sacase pues a relucir uno de los descalificativos que más daño pueden hacer a Olga y que de hecho más me consta que le moleste y que le hiere. De hecho, Kiko Jiménez lo que le decía a Olga Moreno es: tú cállate que no tienes lo que tienes que tener, que es un poco la versión 2.0 de no tiene coño, ¿no? Que es la palabra tan desagradable que pronuncia Rocío Carrasco para referirse a la ya exmujer de Antonio David Flores, es decir, a la ya exmujer de su ex. Pero más allá de todo eso, Kiko Jiménez verbalizaba nuevamente lo mismo, que cuando Jorge Javier Vázquez acude a plató, o sorpresa, Olga Moreno no acude, echándole en cara que Olga Moreno tiene miedo y que se hace pues sus necesidades en los pantalones básicamente. Solo tienes valor, le llegaba a decir cuando está Sandra Barneda, y en ese momento Olga Moreno me volvía a decir lo mismo: yo no vengo porque no me llaman, yo no vengo porque a mí no me convocan. Unas palabras que dejan claro que no tiene miedo a Jorge Javier Vázquez, no tiene miedo a absolutamente a nadie y no tiene miedo a contar la verdad. De hecho, bastante le ha guardado a la cara al programa y a Supervivientes, y concretamente a su presentador, después de esa nauseabunda maniobra que hacía en la semana número 2 para precisamente acabar expulsando a Olga Moreno con ayuda de Rocío Carrasco. Ni siquiera le han salido bien las cosas a Kiko Jiménez, porque también Sandra Barneda la ha puesto en su sitio diciéndole: bájale un poco el ritmo, bájale un poco varios tonos a ese tono tan insolente que tienes, porque en esta vida hay que bajar y lo importante es saber cuándo tienes que rectificar. Así que, como vemos, Kiko Jiménez completamente acorralado, defendiendo absolutamente todo de su chica, que es una teatrera de cuidado, yo creo que eso nadie lo duda. Rocío Carrasco queda salpicada también por todo esto, porque se nota que Sofía Suescun y Rocío han hecho algún tipo de pacto para hacer la vida a Olga Moreno en los platos de televisión o en Supervivientes, más bien en los platos de televisión, porque lamentablemente Olga ha estado más tiempo fuera del reality que dentro. Pero más allá de todo eso, la que fuese ganadora, como digo, en el año 2021 no se queda callada, humilla a Jorge Javier Vázquez, a Telecinco y a la cadena, y es que no podemos pasar por alto que ha tenido muy pocos aliados dentro de la cadena. De hecho, yo solamente recuerdo Joaquín Prat ha defendido el paso de Olga Moreno por Supervivientes, incluso se ha enfrentado a aquellos como Rocío Carrasco, como Jorge Javier, que han cuestionado pues cosas de su pasado. Así que, como vemos, Olga Moreno le ha guardado la cara, para mí en exceso, para mí ha sido demasiado educada, pero ya se ha cansado, ya ha dicho basta y está dispuesta a hablar con la verdad, una verdad que sería realmente incómoda para un Jorge Javier Vázquez que presume de no tener ningún tipo de miedo y, como vemos, tiene y muchísimos. Tanto es que no se atreve a volver a coincidir en un plató de televisión, por mucho que traten de desmascararlo y de disfrazarlo como lo contrario. No es Olga Moreno la que teme coincidir con Jorge Javier, tal y como señala el señor Jiménez, sino todo lo contrario, es Jorge Javier Vázquez el que tiene auténtico pavor de volver a coincidir con la archienemiga de Rocío Carrasco. Así que, como vemos, el tiempo pone a cada uno en su sitio y Olga Moreno ha decidido por fin hablar con la verdad. Por fin no, porque siempre lo ha hecho, pero ha decidido por fin no seguir guardando la cara a un concurso y a un reality que se ha portado verdaderamente mal con la que fuese ganadora en el año 2021.